Bienvenidos a la sesión del lunes 6 de septiembre de 2021. Continuaremos analizando los sujetos típicos del derecho internacional y para ese efecto estudiaremos aún la figura del Estado. Ya hemos visto las teorías de reconocimiento, las teorías de gobierno, en qué consisten los gobiernos de facto, los gobiernos de jure. Hemos revisado cuáles son las características de los estados neutrales, hemos visto cuáles son las principales obligaciones que tienen los países que asumen este carácter, este deber de abstención, de imparcialidad y de prevención, y que de algún modo pues incide en el papel que habrán de desempeñar en caso de que exista algún conflicto bélico entre la comunidad internacional. Los estados que hemos señalado aquí, en términos generales, San Marino, Liechtenstein, el Vaticano, Austria, Finlandia, Laos, Malta, Costa Rica, Panamá, Camboya, Moldavia, Turkmenistán y Ucrania, han asumido este carácter. Hemos señalado que en el caso de Suecia tenemos algunos asegúnes que desde el punto de vista histórico y político en el pasado reciente nos hacen poner en duda el carácter de neutralidad que al menos debería de mantener Suecia. Si bien es cierto el carácter de país neutral se manifiesta desde el siglo XIX, también lo es que durante la Segunda Guerra Mundial y años posteriores esta neutralidad se ha puesto en entredicho y principalmente esto se debe a la participación que, si bien es cierto, a la distancia ha tenido en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de la cual no es un miembro pleno, sino que es un asociado únicamente. Entonces podemos observar que este país tiene ciertas peculiaridades en relación a este carácter. Ahora revisemos en qué consisten los protectorados. El origen que tienen los protectorados lo tienen en un tratado donde se establece quién es el estado protector y el estado protegido, y vamos a observar que en estos casos el estado protector es el que lleva a cabo todas las relaciones internacionales, es decir, conduce las relaciones internacionales del estado protegido. Y bueno, vamos a observar que por lo que hace a las personas o a los habitantes de este estado, podemos observar que de, son ciudadanos del país protegido, pero no son considerados ciudadanos del Estado protector, en el entendido de que esta relación que se da en el protectorado solamente es para la defensa de los intereses del Estado protegido frente frente a la comunidad de estados o frente a la sociedad internacional. Vamos a observar que los estados protegidos retienen su subjetividad internacional porque esta es de carácter temporal. ¿Y esto qué es lo que significa? Que en algún momento puede solicitarse al Estado protector que deje de ejercer este tipo de funciones y la representación del Estado protegido a nivel internacional, y en ese momento recuperará, digamos, que el Estado protegido su personalidad jurídica a nivel internacional y bueno, asumirá de nueva cuenta su personalidad jurídica con relación al resto de los estados parte. Esto es una figura que se dio mucho, sobre todo por allá a inicios del siglo XX. Muchos países, sobre todo africanos, tuvieron que recurrir a esta figura. En época más reciente tenemos el caso de San Marino, de Mónaco, de Andorra, que son países que se ha considerado que al menos tienen en algunos de estos, como en el caso de Mónaco y en el caso de San Marino y de Andorra, que en algún momento tuvieron este carácter de protectorado, y esto implicó que tuvieron que renunciar a la capacidad de celebrar acuerdos internacionales con el resto de los estados, con el resto de los miembros de la comunidad internacional, y eventualmente cederlos al estado protector. En el caso de Andorra debemos de observar que tiene una protección, lo mismo sucede con Malta, y bueno, así observamos en el caso de San Marino, que se encuentra sujeto en este caso a Italia, y de Liechtenstein, que también es otro de los casos que podríamos considerar en este apartado. Sin embargo, dentro de la clasificación que se hace de los sujetos del derecho internacional, en el caso de Mónaco, Andorra, San Marino y Liechtenstein, han sido considerados como estados con personalidad jurídica de obrar limitado, en el sentido de que no pueden realizar de manera directa o entablar sus relaciones por sus propios órganos de representación, y lo hacen a través de terceros estados que son los encargados de dirigir su política exterior, y principalmente cuando estamos hablando de conflictos
que pudieran suscitarse entre el Estado protegido y alguna otra potencia extranjera, quien tendrá que salir a la defensa de esto tendrá que ser el Estado protector y tendrá que echar mano de todo lo que se encuentra a su alcance para proteger los intereses del Estado protegido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante señalar que es una personalidad jurídica temporal, que en algún momento se puede extinguir la figura del protectorado. Esto es porque el Estado asuma por sí solo sus facultades para ejercer la política internacional y para celebrar actos con otros estados. Entonces, es importante que señalemos que este carácter puede ser solamente por un tiempo limitado y por un tiempo específico, y seguramente dentro de los tratados que le dan origen a esta figura del protectorado tendrá que hacerse mención el tiempo en que sea necesario para que ese Estado pueda asumir plenamente su capacidad para vincularse con otros sujetos del derecho internacional y dirigir su política exterior. ¿De acuerdo? Bien, en la clase anterior también vimos el caso de Puerto Rico, que también lo estuvimos viendo en la sesión anterior, y en el caso de Puerto Rico, pues desafortunadamente también encontramos algunas características que ya hemos señalado en las unidades previas, y en el caso de Puerto Rico, pues estamos observando que los ciudadanos también tienen limitados algunos derechos, estos derechos que se encuentran limitados para los para los habitantes de esta parte del mundo, pues también observamos que desde el punto de vista político no pueden ejercer plenamente sus derechos. Sin embargo, para algunas cuestiones, principalmente de carácter comercial, pues sí tienen al menos la protección del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pero para algunos otros, pues esta cuestión se ve limitada, se ve de algún modo controlada por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde encontramos que pues no pueden ejercer plenamente sus derechos. Entonces, solamente hacemos mención de esto. Más adelante, cuando veamos en lo particular el tema de los estados asociados, ya veremos en qué consiste esta situación que al menos se presenta con los estados. No sé si aquí hasta este punto existe alguna duda, comentario de lo que hemos visto hasta ahorita. Y si alguien quiere comentar el estatus que guarda Puerto Rico, porque por ahí recuerdo que comentamos que podían, si ustedes querían, podían revisar alguna información y emitir su opinión al respecto. Adelante, Diana. Sí, bueno, yo investigué incluso un poquito como del contexto histórico de Puerto Rico y básicamente siempre ha sido una colonia y hasta ahora sigue siendo una colonia, pero ahora una colonia moderna. Se supone que Puerto Rico pasa a manos de Estados Unidos cuando... Ay, un momentito, es que aquí tengo apuntados mis datos. Con el Tratado de París, en donde se reconoce su independencia, en donde se reconoce además de todo la independencia de Cuba, pero bajo la tutela de Estados Unidos, y igual con este tratado se cede Puerto Rico como colonia de Estados Unidos. Y Estados Unidos, justamente volvemos a esto que nos estaba comentando, de algunos reconocimientos a Puerto Rico como el libre tránsito y la ciudadanía, pues más sin embargo no da como todo, no le reconoce todos sus derechos civiles, como el votar por un presidente. Puerto Rico se convierte en una nación ligada gubernamentalmente a otra nación más fuerte, sin tener esta posibilidad de autodeterminación. Puerto Rico se mantiene en este estado de colonia hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando una vez fundada la ONU, se crea el Departamento de Territorios No Autónomos, que era el encargado de terminar con las colonias, siendo constituido en 1952 Puerto Rico como Estado Libre Asociado, que en realidad, si bien estaba encargado de terminar las colonias, todo apunta o hace parecer a que en realidad solamente se cambió el nombre, porque parece que sigue siendo hasta el día de hoy una colonia. Su gobierno sigue vinculado a las políticas de Washington y aún no sientan de todos sus derechos civiles los ciudadanos. Igual nuevamente aún no siguen sin reconocerle por completo sus derechos civiles. Con respecto a esto, Puerto Rico, bueno, ha emitido varios referéndums, de los cuales el gobierno de Estados Unidos no ha tomado para nada en cuenta, sigue ignorándolos. Hay polémica incluso dentro de la población porque se debate en tres opciones que tiene Puerto Rico. La primera
es mantenerse como Estado libre asociado. La segunda es que logren su independencia. Y la tercera es integrarse como el Estado número 51 de los Estados Unidos. Puerto Rico es y con esto reflexioné que Puerto Rico como tal no es un estado por el papel que juega Estados Unidos, pero es más como una nación. Y con esto también han añadido a la tarea que tuvimos de la lectura que nos dejó sobre la Organización de las Naciones Unidas, veo que la ONU como tal reconoce el derecho de independizarse Puerto Rico, pero la respuesta de Estados Unidos sigue siendo que no. Entonces ahí vemos como todavía la influencia que tiene este gigante que es Estados Unidos sobre ciertas decisiones. Busqué como cuál era lo que imposibilitaba el que se integrara a Puerto Rico como el estado número 51 de Estados Unidos, y pues básicamente es que Estados Unidos sigue diciendo que no, y pues mientras Estados Unidos diga que no, pues no, porque cuando Estados Unidos dice que no, es no. Entonces, pues sí, es curiosa la situación que se vive en Puerto Rico. Incluso estuve investigando un poco más y bueno, ya ahorita lo que buscan, o sea, existe este debate dentro de la población de por cuál de las tres opciones irse, pero la mayoría ya quiere integrarse como el estado número 51 de Estados Unidos, porque incluso Puerto Rico tiene una gran deuda con Estados Unidos. Entonces al integrarse como estado número 51, pues básicamente se absorbería La deuda. Uh-huh. Pues muy bien, Diana. No sé si alguien más quiere opinar algo al respecto. Hiciste una buena investigación en relación a lo que acontece con Puerto Rico y pues es importante ver al menos el papel que juega dentro de la esfera jurídica mundial, porque desde el punto de vista histórico, pues fue aprovechado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, digamos, el hacerse o el tratar de mantener el control de esta región del planeta, porque desde el punto de vista digamos, geográfico, es importante Puerto Rico, el control que puede ejercer el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en esta zona. Y recordemos que tanto Cuba como Puerto Rico fueron las últimas colonias de España en las Américas. Y pues lo que se buscó por parte de Puerto Rico y en el caso de Cuba era mantener esta especie de protección por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ante una posible ocupación de España a estos territorios. Entonces, básicamente eso es eso, pero como también bien lo señalas, en el caso de Puerto Rico, pues únicamente se cambió de potencia, en lugar de que fuera España, se pasó esto a los Estados Unidos de Norteamérica y pues de ahí la situación en la que se encuentra. En el último referéndum que se hizo en Puerto Rico, que fue, no recuerdo ahorita cuándo, si fue hace 2 o 3 años aproximadamente, pues no se determinó de una manera muy clara por parte del pueblo de Puerto Rico de incorporarse ya plenamente con sus respectivos derechos a los Estados Unidos de Norteamérica. También es cierto que existe una oposición por parte del gobierno de Estados Unidos para incorporarlos como el Estado 51. Lo más conveniente desde el punto de vista político y económico quizá para este país sea incorporarse como un Estado más, como una entidad federativa más, a los Estados Unidos de Norteamérica. Habrá que ver qué pasa con el paso de los años y sobre todo con la política internacional. Recuerden todo lo que pasó hace algunos meses, quizá, el papel que jugó el gobierno de los Estados Unidos en relación a Puerto Rico, donde en algunos parecía que están completamente abandonados a su suerte y donde no existía una ayuda, digamos que directa de Washington en relación a Puerto Rico, porque por un lado para unas cosas sí se les reconocen algunos derechos, pero para otros se les excluye totalmente a quienes habitan esa porción del territorio. Entonces, vamos a ver qué ocurre en los próximos años. Aquí no podemos emitir todavía alguna opinión acerca de lo que ocurra con el caso de Puerto Rico, y será la historia la que se encargará de establecer el lugar que le corresponderá a Puerto Rico, si será un estado libre, independiente y soberano, o se incorpora como una entidad federativa más a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ya lo veremos seguramente en unos años más. Ahora vamos a los estados diminutos. Estos estados diminutos también tienen ciertas características, como les he comentado. La principal nota distintiva que tienen es que
al menos tienen territorio, población y gobierno, tienen estos tres elementos para ser considerados como estados. Sin embargo, las dimensiones territoriales con las que cuentan pues son muy pequeñitas. Inclusive podríamos incorporar en ese apartado al Vaticano como uno de los países o de los estados más chiquitos que tenemos en el planeta. Entonces vamos a encontrar que tienen todos los elementos, nada más que existe un grado de dependencia muy alto con los estados vecinos, es decir, con quienes se encuentran sometidos, en el caso de Mónaco con Francia, en el caso de San Marino, en el caso con Italia, pues se encuentran sometidos a estas potencias. Y vamos a ver que desde el punto de vista militar, pues también tienen ciertas limitaciones a la forma en la que interactúan y podemos observar que desde el punto de vista militar ellos inclusive si se llegara a suscitar algún conflicto bélico tendría que ser a la potencia a la que se encuentran adscritas la que tendría que hacer digamos la defensa de estos países. En el caso de Mónaco pues nos queda claro quien tendría que saltar por esta región tendría que ser Francia y sería este quien debería de defender este territorio. Y en el caso de Liechtenstein, pues tendrá que ser Austria la que tendría que salir a la defensa de los intereses de este país. Y pues bueno, así lo tenemos igual con San Marino, que tendría que ser Italia quien tendría que venir a defenderlo en caso de que existiera algún conflicto bélico. Entonces, como verán, la principal característica de estos estados diminutos es solamente la extensión territorial que tienen, en algunos casos apenas llega a algunos kilómetros cuadrados. Quizá en esta lista tendríamos que señalar al Vaticano, pero el Vaticano también tiene ciertas peculiaridades. Desde el punto de vista geográfico, realmente son unos cuantos kilómetros los que integran la ciudad del Vaticano y bueno, podría entrar en esta clasificación. Vamos a ver ahora las formas en las que se extinguen los estados. Los estados no son eternos y esto implica que en algún momento también pueden desaparecer de la escena jurídica internacional y esto implica que un estado puede dejar de existir porque se ha fusionado a otro, porque se ha anexado a otro o que nazca a la vida jurídica o simplemente que un estado se divida en dos o más porciones de territorio dando lugar al nacimiento de varios estados al mismo tiempo. En el caso de la fusión, pensemos que México voluntariamente decide crear con Estados Unidos y Canadá un nuevo país y aquí tendríamos una fusión. Se tendrían que, digamos, los tres países se ponen de acuerdo para crear nuevas autoridades y en este supuesto tendríamos la fusión de estados. En el caso de la anexión vamos a pensar que Estados Unidos dice, ay, México no puede solo, entonces no me importa, por la vía de la fuerza te anexo y ahora eres parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Digo, eso jamás va a suceder, pero nos sirve como ejemplo para explicar cómo sucedería la anexión. O si eventualmente México le dijera a Guatemala, ¿sabes qué, Guatemala? Te voy a anexar, te invado y a partir de este momento eres parte de los Estados Unidos mexicanos y vas a ser y serás ahora una nueva entidad federativa de este país. Pero también puede ser que exista secesión. Vamos a pensar en el ejemplo de que México se divida en la República Mexicana del Norte, en la República Mexicana del Centro y en la República del Sureste, una cosa así, o que Yucatán decida finalmente separarse de los Estados Unidos mexicanos y formar la República Libre y Soberana de Yucatán con Campeche y con Quintana Roo y decidan formar un nuevo estado y aquí estaríamos en presencia del nacimiento de un nuevo estado. Y bueno, pues en este caso partimos de la secesión que significa división y a partir de la actual existencia del Estado mexicano, este simplemente se divide en distintas porciones del territorio, como en el ejemplo que hemos señalado, y da lugar al surgimiento de tres estados distintos, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede llegar a suceder con los países, con los estados, si no vean en el caso de la ex Unión Soviética, en donde pues se dio una desintegración de su territorio y dio lugar al nacimiento de nuevos estados, de nuevos países, ¿de acuerdo? Y bueno, estas son las formas en las que se puede extinguir entonces la personalidad jurídica internacional de los estados, ya sea por fusión, anexión o por la vía de la secesión en que puede darse por concluida la personalidad jurídica de los estados.
Recordemos que en la fusión tenemos la unión de dos o más estados y estos se unen para la creación de un nuevo estado y será este el que asuma la nueva personalidad jurídica del estado a través de la anexión, a través del uso de la fuerza o a través de la voluntad de las partes. Puede lograrse la anexión de una porción de otro territorio a un estado previamente existente y digamos que la personalidad jurídica del estado anexado es la personalidad jurídica que se extingue desde el punto de vista del derecho internacional, ¿de acuerdo? Y en la secesión tenemos la desaparición del estado para dar el nacimiento a nuevos estados, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Ahora pasemos a los derechos de los estados. ¿Cuáles son los derechos de los estados? Tienen el respeto al menos a que se garantice su integridad territorial, a su independencia política, al libre uso de los recursos naturales que se encuentran al interior de su territorio y la libertad para formar parte de organizaciones internacionales. Estos derechos, digamos que se encuentran contenidos en algunos tratados o al menos proyectos que se han sometido a la consideración a la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, en donde se ha buscado que al menos se garanticen estos derechos que de manera esencial deben de tener los estados en cuanto a los derechos mínimos que deben de respetarse por parte de la comunidad internacional. Por lo que hace a las obligaciones que tenemos por parte de los estados, digamos que el catálogo se amplía un poquito más en relación a los derechos y vamos a observar que tienen la obligación o el deber de respetar el principio de libre autodeterminación de los pueblos y recordemos que al menos en este sentido, pues los países miembros de la comunidad internacional deben respetar la forma en la que se organizan al interior los estados sin intervenir en los asuntos que solamente pueden resolver los habitantes de ese estado y que cualquier intromisión u opinión pues debe ser rechazada por parte de sus habitantes de alguna potencia extranjera. Vamos a observar que también los estados tienen la obligación de cumplir de buena fe los tratados en los que son parte y aquí entra el pacta sunt servanda. Recordemos que los pactos legalmente celebrados deben de ser puntualmente cumplidos por las partes y se entiende que al menos los estados celebran este tipo de acuerdos en el entendido de que tienen la voluntad de cumplir con el objeto y fin de esos tratados, porque de otro modo no tendría ningún sentido que se creen tratados internacionales donde las partes no estén dispuestas a cumplir con las obligaciones que pudieran emanar de estos instrumentos internacionales. Vamos a observar que también tienen como obligación la de cumplir con las resoluciones que emiten las organizaciones internacionales. Desde el punto de vista jurídico, si bien es cierto, no tenemos medios coactivos para hacer cumplir a los estados con estas determinaciones, pero también es cierto que al menos tienen el deber de cumplir con las resoluciones que emiten estos organismos internacionales, como puede ser la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, y de algún modo pues entra también esto de la buena fe que deben de ser cumplidas por estas obligaciones y deberes deben de ser cumplidos por los estados que participaron en su creación. Es importante señalar que dentro de las obligaciones que se crean en los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales también existen algunas tareas en las que pueden participar los estados. Como ejemplo de esto podemos observar el caso de los cascos azules o que los estados tengan que participar con un activo de fuerzas aéreas o de algún otro tipo que estén a disposición de la Organización de las Naciones Unidas, quizá para pacificar alguna región del planeta y que por esta razón deban de participar en estas organizaciones internacionales. Entonces, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, pues ya sabemos que la Asamblea General, digamos que es el foro donde pueden participar abiertamente los estados para al menos vertir sus opiniones respecto de algún conflicto internacional y pueden hacer valer las posturas que correspondan. Pero así como tienen la facultad de participar en este tipo de foros, también tienen el deber al menos de coadyuvar en las tareas que se encuentran en manos de estas organizaciones internacionales. Entonces, estas misiones, por ejemplo, para la paz que se arman dentro del contexto de la Organización de las Naciones Unidas, tienen este deber de participar los estados en este tipo de actividades.
Así como existe este derecho y al mismo tiempo deber de participar en este tipo de actividades por parte de los estados, también tienen el deber de participar con recursos en el sostenimiento de estas organizaciones internacionales. Y esto no es casualidad. En el caso de la Organización de las Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos, los estados son los que tienen que participar con recursos económicos para el sostenimiento de estas organizaciones internacionales. Ustedes, si quieren, pueden poner en tela de juicio esta situación porque nos queda claro que en el caso de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas, pues tenemos un país que aporta la mayor parte de los recursos que sostienen estas organizaciones internacionales. En el caso de la ONU o en su momento de la Organización Mundial de la Salud, habrán visto la actitud que asumió el gobierno de Donald Trump. En su momento al menos indicó que pues le decía adiós a la Organización Mundial de la Salud, dado los resultados que se habían observado a partir de la pandemia por COVID-19. Entonces, existen algunos otros organismos internacionales, como ejemplo la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la forma en la que trabajan y el presupuesto que tienen para ejercer sus funciones es asignado, es administrado en este caso por su respectiva Asamblea General, en este caso de la Corte Internacional de la Organización de las Naciones Unidas y en el caso de la Corte Interamericana por la organización, por la Secretaría General por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Y en este aspecto, pues digamos que para el funcionamiento de este tipo de organismos jurisdiccionales internacionales es necesario el financiamiento que aportan los estados para la realización de estas tareas, porque de otro modo, pues sería imposible que cumplieran con el objetivo y los fines para los que fueron creadas estas organizaciones internacionales. También ustedes, si quieren, pueden cuestionar abiertamente, bueno, pues quien paga a veces tiene el derecho de decidir. Entonces, en buena medida, esto es lo que se ha cuestionado duramente a estas organizaciones internacionales, porque justamente la Organización de las Naciones Unidas, junto con otras organizaciones de ese nivel, pues se sostienen básicamente de las aportaciones que hacen los Estados Unidos de Norteamérica y algunas otras grandes potencias en donde hacen patente también su derecho, porque también en la medida en la que aportan es en la medida en la que exigen de este tipo de organizaciones internacionales. Bien, vamos a ver qué tienen el deber los estados de reconocer la igualdad jurídica de los otros sujetos del derecho internacional, al menos en el papel así se ha señalado que es uno de los deberes que deben tener, con los que deben contar los estados, y de respetar los derechos de toda la población que se encuentra sometida a su jurisdicción. En el caso del respeto a los derechos humanos, esto pues de algún modo se ha venido a consolidar como una especie de norma imperativa de derecho internacional o norma de jus cogens, en el sentido de que pues, los miembros de la comunidad internacional al menos deberían de respetar los derechos fundamentales. Fíjense bien que no estoy hablando de sus ciudadanos, estamos hablando de la población en general que se encuentra sometida a la jurisdicción de estos estados, porque recordemos que en un estado pueden existir distintas naciones, distintos pueblos, pero al interior de un estado pues es necesario que al menos se respete los derechos fundamentales tanto de nacionales como de extranjeros, y por esta situación hablamos de la población en general y no solamente del pueblo, o estamos hablando solamente de ciudadanos, porque si hablamos solamente de pueblo o de ciudadanos estamos dejando fuera de la protección de los derechos fundamentales al resto de las personas que se encuentran en el territorio nacional. Es decir, cuando estamos hablando de la población, estamos refiriéndonos a todos los que se encuentran al interior de un estado, sin importar que tengan el carácter de nacionales o extranjeros. Es decir, que el estado por igual se tiene que ver obligado a cumplir con los derechos fundamentales de todos los individuos que se encuentran al interior de sus territorios. ¿De acuerdo? Esto es por lo que hace a los sujetos típicos del derecho internacional. No sé si hasta aquí existe alguna duda o comentario, porque nos vamos ahora a revisar los sujetos atípicos del derecho internacional público. Solo como recordatorio, los sujetos típicos solamente son los estados con las características que ya hemos mencionado, y ahora revisaremos los sujetos atípicos del derecho internacional público.
Estos se les consideran atípicos porque les falta algún elemento de los que sí tienen de manera regular los estados, donde observamos que tienen un territorio, población y un gobierno. Hay quienes señalan que debe de tener algún otro elemento como la capacidad de celebrar acuerdos a nivel internacional que pueda actuar, que sería su capacidad jurídica. Sin embargo, esto también se ve reflejado en la Convención de Montevideo del año 1933, en donde señala cuáles son los elementos constitutivos del Estado. Sin embargo, en esta convención habrá que tener cuidado porque al menos por lo que hace a esta capacidad para celebrar acuerdos con el resto de la comunidad internacional, no es un requisito sine qua non para determinar la existencia de un Estado. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto en función de las teorías de reconocimiento de Estado y de gobierno también. Bien, ahora revisemos los sujetos atípicos. Entonces, o a estos les falta territorio, o les falta población, o les falta gobierno para ser considerados como sujetos típicos del derecho internacional. Y en ese sentido encontramos como sujetos atípicos del derecho internacional público a las organizaciones internacionales, a la Santa Sede o a la Ciudad del Vaticano, a la Soberana Orden de Malta, a los grupos beligerantes, a los insurgentes, a los movimientos de liberación nacional, a los estados de capacidad de obra limitada, a la Cruz Roja, al individuo excepcionalmente se le reconoce como sujeto del derecho internacional público y veremos en qué casos se le reconoce ese carácter, que es esta posibilidad de acudir, por ejemplo, ante organismos, ante jurisdicciones o cortes internacionales para presentar algún caso. Recordemos que en materia del derecho internacional público, esencialmente, quien tiene la posibilidad de llevar algún caso ante alguna corte internacional son los estados y no los individuos en lo particular. Los pueblos pueden ser considerados como sujetos del derecho internacional público, organizaciones internacionales no gubernamentales y transnacionales. Donde quisiera poner solamente énfasis en cuanto a su carácter de sujetos atípicos del derecho internacional público, me parece que al menos en el tema de las organizaciones internacionales no gubernamentales y en el caso de las empresas transnacionales hay que verlo con mucho cuidado en el sentido de que finalmente este tipo de sujetos no han sido creados a partir de la voluntad soberana de los estados, sino que han sido creados desde el control y desde la perspectiva de las personas morales en su caso, y que si bien es cierto pueden tener presencia en distintos países, también es cierto que se encuentran constreñidos a las leyes de algunos de los estados donde tienen su principal asiento de negocios. Vamos a pensar en el caso de Santander, por ejemplo, de BBVA, que es una empresa de carácter transnacional donde tiene presencia no solamente en España, sino que prácticamente en toda América Latina y en una parte importante de los Estados Unidos de Norteamérica tienen intereses estas empresas. Nos queda claro que en el caso de Coca-Cola es una empresa que es de carácter transnacional, que tiene presencia en distintas latitudes. Podemos llegar al pueblo más remoto, por ejemplo, de México, pero ahí estará presente Coca-Cola. No habrá alimentos, pero el refresco siempre estará a la mano para el consumo. Entonces, estas empresas pueden generar ciertas situaciones con los países en donde estos llegan y en algunos casos pueden poner hasta en peligro su existencia. Sin embargo, estos, de todas formas, a pesar de esto, de lo que estamos hablando y que pueden incidir en la política o en la existencia de los estados, también es cierto que no han sido constituidos a partir de un tratado. Por ejemplo, BBVA o Coca-Cola siguen siendo personas morales que se rigen por las leyes del lugar o de los lugares a los que estos pertenecen. Veamos en el caso de Apple o de Samsung, son empresas de carácter transnacional, tienen presencia en todo el planeta, sin embargo tienen que cumplir con las reglas de los países a los que deseen realizar ciertas inversiones. Si no, vean en el caso de las empresas transnacionales, si quieren realizar negocios en México, bueno, tendrán que renunciar, por ejemplo, a su protección, al derecho que tienen de que sean protegidas por el Estado al que pertenecen y constituirse como cualquier otra persona moral en territorio nacional y considerarse como mexicanas para que puedan iniciar operaciones en territorio nacional, y ahí observamos que finalmente se encuentran sometidas a la autoridad estatal y no se encuentran por encima
de la voluntad del Estado. Entonces, hago estas dos acotaciones porque en el caso de las organizaciones internacionales no gubernamentales, como en el caso de Greenpeace, su origen, insisto, no lo tienen en algún tratado internacional. Si bien es cierto, pueden tener la participación de ciudadanos que pertenecen a distintos estados para el cumplimiento de ciertos objetivos y fines comunes, también es cierto que no existe una representación oficial por parte de los estados y los estados no son quienes intervinieron en la creación de este tipo de organizaciones internacionales, porque en el caso de Greenpeace puede ser muy loable el objeto que tiene su creación, la protección del medio ambiente, entre otras cosas, pero también es cierto que no hay una injerencia directa por parte de los estados y no hay una representación permanente de estos en este tipo de organizaciones. Entonces, es necesario que conozcamos estas diferencias y saber el por qué no podrían llegar a ser consideradas como sujetos del derecho internacional público. Y hago énfasis en esta parte porque el maestro Vallarta Marrón, en su texto al menos, nos señala que estas organizaciones no gubernamentales no pueden llegar a ser consideradas como sujetos del derecho internacional público por las cuestiones que ya hemos señalado. Si bien es cierto, tenemos algunos otros, como en el caso de la Cruz Roja, que también me podrían decir, oiga, pero es que la Cruz Roja y la Media Luna Roja también son sociedades o asociaciones que se crearon en su momento mediante la iniciativa privada. Pero en el caso de la Cruz Roja acontece algo que no tienen las empresas transnacionales y estas organizaciones internacionales no gubernamentales, que es el reconocimiento que se tiene por parte de las convenciones de Ginebra acerca del papel que debe desempeñar la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el desarrollo de conflictos bélicos entre dos o más partes beligerantes. Por estas razones que la Cruz Roja sí se le considera como parte de los sujetos del derecho internacional público. Bien, ahora veamos por partes. Vamos a revisar ahora las organizaciones internacionales, al igual que los otros que hemos señalado, solamente exceptuando a las organizaciones internacionales no gubernamentales y a las empresas transnacionales. El resto sí lo podemos considerar como sujetos atípicos del derecho internacional y veamos cuál es el origen que tienen estas organizaciones internacionales. Vamos a observar que en el caso de estas organizaciones internacionales tienen una personalidad jurídica funcional. Esta personalidad jurídica funcional, ustedes dirán cómo surge o de qué se trata. Esto de funcional obedece, como su nombre lo indica, a la función que desempeñan. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene funciones en materia específica en cuestiones sanitarias a nivel mundial. Teóricamente debía de establecer los protocolos de actuación cuando tenemos el surgimiento de alguna enfermedad contagiosa e impedir su propagación en todo el planeta, en el entendido de que las enfermedades no conocen límites territoriales, solamente pueden transmitirse de persona en persona y todo lo que sabemos que generan este tipo de cuestiones. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo también surge para atender ciertos problemas que se han observado en distintos países cuando existe una violación flagrante a los derechos de los trabajadores. Y esto implica que la Organización Internacional del Trabajo tiene una materia específica y un campo de actuación concreto. Lo mismo sucede con la Organización Mundial del Comercio y algunos otros organismos internacionales que han sido creados para cumplir con funciones específicas. Bien, vamos a encontrar también algunos tipos de organizaciones internacionales. Las organizaciones las podemos clasificar como regionales, internacionales en sentido estricto y como organismos universales. En el caso de las organizaciones regionales, vamos a observar que su actuación se limita a una zona geográfica específica. ¿Cuál es el ejemplo específico que tenemos de una organización regional? Lo podemos ubicar con la Organización de los Estados Americanos, donde participan solamente estados de una región en específico. La Comunidad Andina de Naciones podríamos clasificarla como una organización internacional de carácter regional porque solamente tiene influencia en una zona específica en la que se comparten los límites territoriales y bueno, que se han unido para cumplir ciertos objetivos de carácter económico y comercial y para eso es que se han sumado estos países. En el caso del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en donde se ha creado una zona o área de libre comercio, podemos clasificarla como una organización de carácter regional.
En el caso de la OEA nos queda claro que tiene ese carácter, dado que solamente participa buena parte de los países de América y alguno que otro por ahí colado con el carácter de asociado, pero no son miembros plenos. Bien, vamos ahora a las organizaciones internacionales en sentido estricto. En este aspecto podemos encontrar que en el caso de las organizaciones internacionales en sentido estricto no comparten límites territoriales, se estructuran con independencia de la proximidad geográfica. Entonces, en el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, podríamos señalar que también se trata de una organización internacional en sentido estricto, pensando que no importa en el lugar en el que estos se encuentren, existe un acuerdo de voluntades y bueno, pueden funcionar porque no necesariamente comparten las fronteras, ¿de acuerdo? Ahora vamos a los organismos universales. Estos organismos universales son creados con el consenso de todos o al menos con la mayoría de los estados. ¿Cuál es el ejemplo que podríamos señalar como organismo universal? Pues tendríamos la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud o la misma Organización de las Naciones Unidas, porque si bien es cierto, no participan todos los estados, sí participa la mayoría de los estados que existen en el planeta en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas. Después de la FIFA, no creo que exista alguna otra nación que tenga el mismo número de miembros como tiene esa organización no gubernamental, pero en el caso de la ONU sí es uno de los esquemas donde se han aglutinado la mayor parte de los países y recordemos que el principal objetivo de la Organización de las Naciones Unidas es la conservación y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Entonces, tenemos este tipo de organizaciones y veamos ahora cuáles son las características que tienen las organizaciones internacionales. Así como tenemos en el orden jurídico interno, si yo les preguntara dónde están las funciones de la Secretaría de Gobernación, ¿qué me contestarían? ¿Dónde están? ¿O cómo se crea una Secretaría de Estado? ¿En la Adelante. ley orgánica? En la ley orgánica. Y bueno, es lo mismo que ocurriría con una organización internacional, así como en el orden jurídico interno tenemos que consultar la ley, por ejemplo, si queremos saber cuáles son las facultades que tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Turismo, tendremos que revisar la ley orgánica de la Administración Pública Federal para ver cuál es su campo de actuación. Y ahí sabríamos si tiene facultades o no para la realización de ciertos actos. Y así como las entidades al interior de los estados tienen sus respectivas leyes orgánicas, si estamos hablando de instituciones a nivel de las entidades federativas, pues tendremos que revisar nuevamente sus leyes orgánicas. Si queremos saber en qué áreas puede participar, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa paraestatal o empresa productiva del Estado, al igual que Pemex, tendríamos que revisar su ley orgánica, porque en el fondo forman parte de los organismos descentralizados y estos organismos descentralizados tenemos que revisar sus leyes orgánicas para ver qué funciones son las que tienen y con qué objeto fueron creadas y en qué aspectos económicos son en los que pueden participar estas entidades. Entonces, así como acontece en el orden jurídico interno con estas instituciones, vamos a observar que desde el punto de vista internacional, si queremos saber para qué fue creada alguna organización internacional, lo primero que debemos de revisar es el tratado internacional que le da origen, porque es ahí donde se establecerán cuáles son sus funciones, sus facultades, las atribuciones que tendrán los órganos que componen estas organizaciones internacionales, y es ahí donde nosotros vamos a revisar que las organizaciones internacionales finalmente surgen a partir del acuerdo de voluntades de los estados. Y vamos a observar que para que estas puedan actuar se establece cuáles son sus facultades dentro de algún tratado. Y para esto, para que se pueda crear el tratado, es necesario el acuerdo previo de los estados para crear estas organizaciones de carácter internacional. Entonces, vamos a observar que la personalidad jurídica que adquieren estas organizaciones internacionales es distinta, es diversa a la que tienen los estados en lo particular. Es decir,
si trasladáramos este ejemplo, vamos a pensar en las personas físicas y morales. Las personas morales ya sabemos que se encuentran constituidas a partir del consentimiento y del acuerdo de las personas físicas que deciden cuál es el objeto y fin de la persona moral que están creados, si es con lucro, sin ánimo de lucro o si tienen algún otro propósito, tiene que quedar claro desde el principio y la persona moral se crea a partir de la voluntad de los estados, perdón, de las personas físicas. Y sabemos que tienen un acta constitutiva donde se señalan cuáles son las funciones, sus órganos de dirección, para qué se han creado, cuál es el capital que tienen. Todo eso se encuentra concentrado en sus respectivos estatutos de esta persona moral. En caso de que tengan fin de lucro, si no lo tienen, también habrán de señalarlo y la razón del por qué se está creando esta persona moral. Y vamos a observar que la personalidad jurídica que se asume o que se tiene a partir de la creación de una persona moral es distinta a la personalidad que manifiesta cada uno de sus integrantes, ¿de acuerdo? Se pueden tomar, por ejemplo, si es una persona moral, contarán con sus órganos de administración o sus consejos de administración, que será donde se tomen las decisiones, y a pesar de que alguno de los integrantes no pudiera estar de acuerdo con la decisión de la mayoría, simplemente pues se tiene que hacer lo que diga la mayoría. Y si se trata de una persona moral, ustedes saben que vamos a pensar que existe algún juicio en materia civil o en materia del trabajo o en materia administrativa, se tienen que designar a sus respectivos representantes legales. Y lo mismo sucedería en el caso de las organizaciones internacionales. Los estados harían las veces de las personas físicas y esta personalidad que tienen las personas físicas, digamos, que es lo que está dando origen al nacimiento de una personalidad jurídica distinta, diversa a la de la persona moral, y que ésta puede actuar por sí sola, aunque no todos los miembros, pero sí la mayoría de estas organizaciones internacionales se encarguen de adoptar las decisiones. También es necesario señalar que cuentan con órganos de representación y estos órganos de representación son los que se encargarán de vincular a esta organización internacional. Bien, vamos a ver que tenemos algunos ejemplos y vamos a ver lo siguiente. Antes de el caso de que está aquí en pantalla, se los voy a mandar para que ustedes lo revisen, lo lean en lo particular y el próximo miércoles revisemos en qué consiste esta opinión consultiva que se le hizo a la Corte Internacional de Justicia en relación al caso que tenemos en pantalla. ¿Por qué? Porque en este caso justamente fue donde se cuestiona por primera vez la personalidad jurídica de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia en esta opinión consultiva que fue justamente solicitada por la Organización de las Naciones Unidas, fue para determinar si la organización tenía la facultad de exigir la reparación del daño y si tenía la posibilidad de exigir, en este caso, a quien había generado los daños, a esta comisión de la Organización de las Naciones Unidas, para exigir el pago de los daños que fueron provocados por parte de Israel en relación a esta organización. Entonces, no les voy a adelantar mucho en esto porque es necesario que identifiquen ustedes cuáles son estos elementos que se tienen para poder considerar a una organización internacional como parte de los sujetos del derecho internacional público. Tenemos algunos ejemplos, vamos a ver cómo es que se establece esta personalidad jurídica a nivel internacional. En el caso de la Corte Penal Internacional, en el artículo 4 del estatuto, establece lo siguiente: la Corte tendrá personalidad jurídica internacional, tendrá también la capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos. Aquí es necesario indicar que en los tratados en los que o a través de los cuales se crean organizaciones internacionales, se establecen de manera muy puntual qué actos son los que pueden realizar estas organizaciones internacionales y en su caso si pueden vincularse o no con otros sujetos del derecho internacional, es decir, si pueden
generar acuerdos con otras organizaciones internacionales, con otros estados o con algunos otros sujetos del derecho internacional. Veamos lo que dice el artículo 133 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. Hay un reconocimiento expreso por parte de los integrantes de la Organización de los Estados Americanos, al menos para reconocer esta capacidad jurídica y de los privilegios e inmunidades de los que deben de gozar su personal que se encuentra al interior de alguno de los estados parte. Ejemplo, los miembros de la Corte Interamericana tienen una serie de privilegios e inmunidades al interior de Costa Rica, ¿sí? Y esto parte de ese artículo 133. Lo mismo sucederá con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su sede se encuentra en Washington, D.C., en donde vamos a observar que tendrán ciertos privilegios y ciertas inmunidades los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos ahora a lo que establece el artículo 11 y vamos a ver en cuanto a la OCDE cómo se muestra esta personalidad jurídica internacional. Considerando el carácter internacional de la organización, el secretario general, los secretarios generales adjuntos y el personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún miembro de la organización ni de ningún gobierno de autoridad fuera de la organización. Por su parte, el artículo 2 del protocolo adicional establece que la organización cuenta con capacidad jurídica y sus miembros, representantes y funcionarios gozan de los privilegios e inmunidades que ahí se enumeran. Y por último, el artículo 104 el artículo 104 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece que la organización gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos. Mientras que la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, en su artículo 1, establece: las Naciones Unidas tendrán personalidad jurídica y capacidad para contratar, adquirir y disponer de propiedades, muebles e inmuebles y entablar procedimientos judiciales. Entonces, aquí nos queda claro que al menos la Organización de las Naciones Unidas tiene esta capacidad para ser titular de derechos y obligaciones y además para ejercerlos de manera directa. Insisto, en todos los tratados en los que se crean estas organizaciones internacionales debe de constar lo siguiente. Bien, como ya estamos sobre la hora, yo nada más les paso lista. Y denme un segundito. Para la sesión del próximo miércoles, nada, les pido que hagan la lectura. No es mucho, solamente son 2 páginas las que les voy a mandar. Es un caso sintético. Si alguien está interesado en revisar más sobre los antecedentes del caso de Bernadotte, les pediría de favor que lo revisen y aquí lo platicamos en clase porque es la primera vez que la Corte Internacional de Justicia se pronunció acerca de la personalidad jurídica de la Organización de las Naciones Unidas y esta posibilidad de exigir la reparación del daño provocado a quienes ejercían ciertas funciones en representación de la ONU. Entonces, entiendan el contexto histórico también en el que se da el asesinato de estos personajes y bueno, consideren que fue relativamente poco tiempo después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se los dejo y bueno, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Excelente tarde. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, maestro. Hasta luego. Excelente tarde.